Los Reyes Magos, el camino que comenzó antes de la estrella, mucho antes de que la estrella apareciera en el cielo, antes incluso de que los sabios levantaran la vista hacia la noche en busca de señales. La historia ya estaba siendo escrita en lo secreto. Dios no improvisa, cada uno de sus actos nace de una eternidad de amor. Y cuando decide entrar en la historia humana, lo hace con una delicadeza que solo los corazones atentos pueden percibir. Así ocurrió con el nacimiento del niño que cambiaría el destino del mundo y con el largo camino de aquellos hombres que el tiempo recordaría como los Reyes Magos. El mundo, en aquellos días, estaba herido, las naciones vivían bajo el peso del miedo, la violencia se justificaba en nombre del poder y la esperanza parecía un lujo reservado para unos pocos. Los pobres cargaban con la injusticia, los poderosos defendían sus tronos con sangre, y muchos hombres y mujeres habían dejado de esperar algo distinto. Sin embargo, incluso en medio de esa oscuridad, Dios mantenía encendida una promesa antigua: no abandonaría a su creación. En una región lejana del oriente, donde los desiertos se extendían como mares inmóviles y las ciudades surgían como oasis de pensamiento y comercio, existía una antigua tradición de sabiduría. Allí se reunían hombres de distintas culturas para estudiar los cielos, interpretar los signos del tiempo y meditar sobre los escritos antiguos que hablaban del origen del mundo y del sentido de la vida. No buscaban dominar, sino comprender. No buscaban imponer, sino escuchar. De ese lugar surgieron tres hombres cuyos caminos estaban a punto de unirse de forma definitiva. El primero se llamaba Yadón, anciano de voz pausada y mirada profunda. Había pasado su vida observando el firmamento, aprendiendo a reconocer los ciclos de las estrellas y los movimientos invisibles que gobiernan el universo. Con los años había descubierto que, cuanto más sabía, más consciente era de lo poco que comprendía del misterio de Dios. El segundo era Malek, hombre de edad madura, estudioso incansable de textos sagrados. Había leído profecías de Israel, himnos de pueblos antiguos y relatos transmitidos de generación en generación. Su convicción más profunda era que Dios había hablado de muchas formas a lo largo de la historia, preparando pacientemente el corazón del mundo para una revelación mayor. El tercero era Ruam, joven viajero y comerciante. Había recorrido caminos polvorientos y mares inciertos, había visto la riqueza excesiva y la pobreza extrema. Su búsqueda de Dios no nacía de los libros, sino del dolor humano. Siempre se hacía la misma pregunta: ¿por qué, si Dios existe, el mundo sufre tanto? El camino de los Reyes Magos comenzó, en realidad, mucho antes de la estrella. Comenzó en las noches de estudio silencioso de Yadón, en las largas horas de lectura y oración de Malek, y en las preguntas sin respuesta que acompañaban a Ruam en cada viaje. Dios ya los estaba formando, sin que ellos lo supieran, para el encuentro que transformaría sus vidas. La noche en que la estrella apareció, no hubo truenos ni señales aterradoras. Fue una noche tranquila, casi común. Yadón se encontraba ajustando sus instrumentos cuando percibió una luz nueva. No era intensa como un relámpago ni fugaz como un cometa. Era estable, clara, distinta. Esto no estaba aquí antes, murmuró. Observó durante largo tiempo, comparó mapas, revisó cálculos. Nada explicaba aquella presencia. Entonces sintió algo que hacía años no sentía: un temblor interior, una certeza silenciosa. Llamó a Malek. Mira el cielo, le dijo. Dios está diciendo algo. Malek alzó la vista y quedó inmóvil. Su mente comenzó a recorrer las palabras antiguas que había leído tantas veces. Una estrella saldrá de Jacob, una luz para las naciones, susurró. Esta señal no es solo para Israel, es para todos. Ruam, que había llegado esa misma tarde de un viaje, escuchó la conversación y salió al exterior. Cuando vio la estrella, sintió que el corazón le ardía. Si esta luz viene de Dios, dijo, no podemos quedarnos aquí. Durante horas guardaron silencio. Cada uno comprendía, a su modo, que la estrella no había aparecido para ser admirada, sino seguida. Dios no buscaba espectadores, sino peregrinos. La decisión de partir no fue fácil. Yadón dejaba atrás una vida entera de estudio. Malek renunciaba al reconocimiento de otros sabios. Ruam abandonaba rutas comerciales seguras.
Sin embargo, los tres sabían que ignorar la llamada sería traicionar lo más profundo de su ser. Antes de partir, eligieron dones, no como gesto diplomático, sino como expresión de fe. Yadón tomó oro, símbolo de realeza, porque intuía que el niño anunciado sería rey, aunque no al modo de los reyes humanos. Malek eligió incienso, signo de adoración, convencido de que aquel niño sería más que un profeta. Ruam, tras una noche inquieta de oración, tomó mirra, sin entender del todo por qué su corazón se inclinaba hacia ese regalo amargo. Partieron al amanecer. El sol parecía no tener piedad durante el día, y el frío calaba los huesos por la noche. Cada jornada ponía a prueba su resistencia física y su fe. Tal vez hemos interpretado mal la señal, dijo Ruam una noche. Tal vez Dios no esperaba que viniéramos. Yadón respondió con serenidad: si Dios no quisiera que camináramos, no habría encendido la luz. La fe no elimina la duda, pero la atraviesa. Durante el viaje, encontraron aldeas pobres y ciudades ricas. Vieron niños hambrientos y palacios llenos de excesos. Ruam compartía siempre que podía lo poco que llevaban. Si el rey que buscamos existe, decía, no puede ser indiferente a este dolor. Tal vez Dios no viene a explicar el sufrimiento, sino a cargarlo sobre sí. A veces brillante, a veces apenas visible, pero siempre presente. Era suficiente para seguir adelante. Tras muchas jornadas, llegaron a Jerusalén. La ciudad hervía de actividad y tensión. Allí preguntaron abiertamente, ¿dónde está el rey que ha nacido? La pregunta sacudió la ciudad. Mandó llamar a los sacerdotes y escribas, quienes confirmaron que el Mesías debía nacer en Belén. Herodes recibió a los viajeros con palabras amables y mirada calculadora. Vayan, les dijo, encuentren al niño y regresen para informarme. Yo también deseo adorarlo. Pero Yadón, que había visto caer a muchos reyes, percibió la mentira. Este hombre no ama la verdad, susurró, ama su trono. Al salir de Jerusalén, la estrella volvió a aparecer con una claridad que los llenó de alegría. Los condujo hacia Belén, una aldea pequeña, casi invisible para los mapas del poder. Allí no encontraron murallas ni ejércitos. María los recibió con una mirada serena, profunda, como quien ha aprendido a confiar plenamente en Dios. José permanecía a su lado, atento y silencioso, y en brazos de su madre, el niño, pero su sola presencia llenaba el lugar de una paz desconocida. Yadón cayó de rodillas. He buscado la verdad en el cielo durante toda mi vida, dijo con voz quebrada, y ahora la encuentro en la tierra. Malek ofreció el incienso. Todas las palabras sagradas que he leído encuentran en ti su cumplimiento. No entiendo el dolor que este don anuncia, confesó, pero confío en que traerá vida. María escuchaba y guardaba todo en su corazón. Sabía que aquel encuentro no era solo para ella, sino para todos los pueblos. Esa noche, Dios habló en sueños a los magos: no regresen por el camino del miedo. Regresaron por otra ruta, no solo para evitar a Herodes, sino porque ya no podían vivir como antes. El camino de regreso fue distinto. Donde antes había prisa, ahora había paz. Donde antes había preguntas, ahora había confianza. Yadón regresó a su tierra y dejó los instrumentos del cielo. He visto la luz verdadera, dijo. Malek dedicó el resto de su vida a enseñar que la sabiduría culmina en la adoración. Ruam recorrió caminos contando la historia del niño que había dado sentido a su búsqueda. Con el paso de los años, los nombres de aquellos hombres se fueron perdiendo, pero no su testimonio. La historia de los Reyes Magos se convirtió en símbolo de toda persona que, al percibir una señal de Dios, se atreve a dejarlo todo para seguirla, porque el camino que comenzó antes de la estrella continúa hoy, en cada corazón que se atreve a buscar a Dios en medio de la noche. Y mientras haya alguien dispuesto a ponerse en camino, la luz jamás se apagará.